Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este cuarto vídeo de Java y base de datos vamos a hablar del comando create statement. En concreto vamos a ver cómo crear sentencias con este comando, cómo ejecutar las sentencias con el execute query y luego procesaremos resultados para finalmente liberar los recursos. También veremos el código. Bien, pues una vez que hemos realizado los primeros dos pasos, es decir, cargar el driver, registrarlo y obtener la conexión, lo que tenemos que centrarnos es en este tercer paso y en concreto en la sentencia create statement que realizaremos a través de la conexión creada anteriormente. Con respecto a la arquitectura, ahora mismo nos encontramos en esa segunda parte dedicada a los comandos y en concreto a la parte del statement. Veamos ahora cómo crear un comando. En el vídeo anterior ya hemos establecido la conexión con la base de datos, bien sea MySQL o Oracle, utilizando el método getConnection de la clase DriverManager. Ahora que hemos hecho lo anterior, podemos crear sentencias SQL utilizando la interfaz statement que acabamos de ver, que nos va a dar métodos para realizar estas tareas. Para ello tendremos que escribir en nuestro código Java lo siguiente: statement, luego el nombre del objeto que queramos y a través de la conexión creada anteriormente llamaremos al método createStatement. Y a partir de ese momento ya podemos utilizar las sentencias de tipo select, insert, update o delete. En este vídeo vamos a probar nuestro primer select. Desde Eclipse voy a seguir trabajando con mi proyecto de conexión sistema gestor de base de datos y voy a comenzar la explicación con la parte de conexión MySQL. Como vimos en anteriores vídeos, hay unos atributos de clase que nos van a servir para conectarnos. También indicar que deberíais de ejecutar el script que está en el propio repositorio. He dejado un script tanto para base de datos MySQL como para base de datos Oracle y es este script que tenéis aquí abajo. También tenéis el script de MySQL. En MySQL tenéis aquí un atributo de clase que es la base de datos. Si os conectáis utilizando una base de datos, como es la base de datos de Mundo que yo he dejado de ejemplo, os conectaréis directamente a esa base de datos y no a todo el sistema gestor de base de datos. También podríamos quitar el dato y nos conectaríamos a, digamos, tendríamos acceso a todas las bases de datos que estén en nuestro sistema gestor de base de datos. Bien, pues una vez que hemos conseguido ejecutar el constructor de la base de datos, tendremos nuestro objeto conexión. Y a partir de ahí, pues vamos a ir viendo desde el main, bueno, pues nuestro primer ejemplo, que es una consulta que tenéis ahí en pantalla, ¿no? Es decir, voy a traerme todos los datos de esta base de datos de World y en concreto voy a traerme de City. Voy a enseñaros lo que hay en la base de datos en este momento. Aquí ya estamos viendo lo que yo tengo en mi base de datos local de MySQL y en concreto vamos a trabajar con la base de datos de Word. Para ejecutarla, recordad que tenéis que importar el script y la forma de hacerlo es desde esta pestaña, seleccionando el archivo y buscando en nuestro repositorio local, una vez que nos lo hemos clonado, pues el script de base de datos MySQL que tenemos. Eso lo que nos va a generar es toda esta estructura y en concreto vamos a tratar de hacer una select para mostrarnos toda esta información. Como veis son las ciudades del mundo y vamos a trabajar con ellas. Desde Eclipse vamos a probar en este vídeo este método que he creado para vosotros y es el de consulta statement. Como veis teníamos ahí la select que podríamos ejecutar también desde la línea de comandos de phpMyAdmin y vamos a ir viendo porque en esta primera parte lo que hemos hecho ha sido simplemente esto. Estamos creando un objeto create statement a través del método create statement. Este método tiene dos parámetros, uno es la propia query que le voy a pasar, la sentencia select, y otro es la columna que voy a recuperar. Desde Oracle, una vez que arrancamos nuestro Oracle Express Edition, os recomiendo que vayáis al Object Browser para desde ahí buscar las tablas que hemos ejecutado. En concreto, vamos a trabajar, como os dejo aquí en el código de conexión con Oracle, vamos a trabajar con esta tabla de aquí, con la tabla de clientes. Si os fijáis en Oracle,
no me conecto a ninguna base de datos en concreto, sino que me voy a conectar a todo el sistema. Y esto quiere decir que cada vez que yo haga una consulta tengo que poner como prefijo al nombre de la tabla el nombre de mi área de trabajo o workspace. En este caso es Pedro, ¿vale? Por eso lo encontraréis en toda la select. Vosotros lo que tendréis que hacer es sustituir este nombre del de Pedro por el que aparece en la propia base de datos. Si os fijáis, ese nombre de Pedro es el que coincide con lo que estáis viendo aquí en esta parte de aquí. Bien, pues la tabla de clientes es esta que tenemos aquí, que tiene estos datos y son los que vamos a tratar de obtener desde Java. Bien, en este caso también vamos a ir al código y es exactamente el mismo código, es decir, que todo lo que voy a explicar en MySQL es exactamente lo mismo para Oracle. Veamos ahora cómo ejecutar comandos con Execute Query. Bien, pues nos encontramos en el paso 4, este de aquí, y en concreto vamos a utilizar la primera de las sentencias que nos van a permitir ejecutar un comando, y es el Execute Query. Como su nombre indica, está especialmente indicado para sentencias de tipo select, es decir, interrogaciones a la base de datos que nos devuelvan un conjunto de registros. Cuando se ejecutan las sentencias de tipo select usando este comando, se obtiene como respuesta un conjunto de resultados que en Java se representa mediante un objeto resultSet. Tenemos que imaginarnos que estamos ante una tabla que tiene filas y columnas. Como podéis ver en la imagen, estamos en la columna de la izquierda y desde una aplicación Java estamos ejecutando sentencias de tipo SQLite que queremos que se ejecuten en la base de datos. En la columna de la derecha, posteriormente, lo que se tratará es de procesar dichos resultados. Para ver el código Java, lo que tenemos que hacer es que a partir del objeto statement creado anteriormente, vamos a utilizar el método executeQuery y como parámetro le vamos a mandar la consulta select. Esta consulta debe de ser un string, al igual que lo escribiríamos por línea de comandos en nuestro sistema gestor de base de datos, pues esa misma sentencia select la entrecomillaremos y la ejecutaremos aquí. Bien, el segundo paso que estamos haciendo, no por orden de lo que hemos visto, ¿vale? Sería el execute query. Como veis, cuando yo estoy utilizando execute query o el statement directamente aquí, lo que tengo que pasarle es como parámetro la propia query. Si nos vamos al de Oracle, veréis que es exactamente lo mismo. Es el mismo código y todo sigue exactamente igual. Veamos ahora cómo procesar los resultados. Una vez realizados los 4 puntos anteriores, ahora nos vamos a centrar en esta parte de aquí, en la de procesar los resultados. Es decir, hemos ejecutado una sentencia select y ahora queremos mostrar en nuestra aplicación Java los datos que están almacenados en el sistema gestor de base de datos. Con respecto a la arquitectura, ahora nos estamos centrando en esa tercera parte y en concreto en la interfaz resultSet. El objeto resultSet controla la recuperación de los registros o filas y representa un cursor o iterador sobre los resultados. Es decir, nos tenemos que imaginar como una especie de índice que va a ir avanzando pues, según nosotros se los vayamos indicando. Inicialmente este cursor está posicionado antes del primer registro, es decir, que para poder recuperar la primera de las filas de la sentencia select tenemos que utilizar alguno de los siguientes métodos. resultSet.next lo que va a ir es avanzando, ¿vale? Y además también nos va a devolver como resultado del método un booleano true o false que nos va a indicar si hemos llegado al final de todos los resultados. También podemos volver a la fila anterior con el método previous. Para acceder a las columnas una vez situado en una determinada fila, hay dos alternativas: obtener la columna por nombre o por posición de la columna. Normalmente es más recomendable la primera opción, ya que la posición pues dependerá del orden de creación de las columnas en la tabla.
Con respecto a las conversiones de datos, Java tiene unos tipos de datos y el sistema gestor tiene otros, y además digamos, el driver JDBC tiene otros. Entonces nosotros que estamos trabajando desde Java, lo que nos importa es la conversión de datos que existen entre Java y JDBC. Y pues ahí os he dejado unos ejemplos de los métodos que tendríamos que utilizar en caso de querer recuperar alguno de los datos o tipos de datos que aparecen en esas primeras columnas. El siguiente paso es procesar los resultados, y la mejor forma es utilizando, como comentaba en la parte de teoría, el next. Hemos comentado que este next nos va a devolver un true mientras haya datos, así que si lo ponemos dentro de un while se va a ejecutar tantas veces como filas haya en la sentencia select que hemos hecho. Y para recuperar los resultados estoy utilizando un getString, porque lo que me quiero es traerme un dato de este tipo, de texto, ¿vale? Indicándole qué columna quiero hacer. Es decir, en este caso voy a poner el orden de la columna. Comentar que el orden de la columna es el que hayamos puesto en la sentencia select. Si hemos puesto un asterisco, el orden será exactamente el de creación de las tablas. Sin embargo, si ponemos aquí un listado de columnas diferente, ese número 2 se corresponderá con la segunda columna que hayamos puesto aquí. Vale. Bueno, pues nada más, vamos a ejecutarlo para que veáis los resultados. Y como veis, en la consola me estoy trayendo los mismos datos, Kabul, Kandahar, los mismos datos que podíamos ver en MySQL. Si me voy a la parte de Oracle y ejecuto esta sentencia, veréis que los datos que yo me estoy trayendo aquí son también los que hemos visto en la parte del Oracle Express Edition. Por último, el paso final que hay que dar es liberar los recursos. Es decir, el quinto paso es este de aquí, y tenemos que pues tratar de liberar todo lo que hayamos utilizado, principalmente la conexión y el statement. Finalmente, y como paso final, no olvidéis el liberar los recursos, y esas son las dos instrucciones que tenéis aquí, y en la parte de Oracle pues exactamente lo mismo. En este vídeo hemos visto cómo procesar nuestra primera sentencia SQL mediante la creación del comando createStatement, mediante la ejecución del executeQuery y procesamiento de los resultados gracias al resultSet. Finalmente, siempre es una buena práctica liberar los recursos. Un saludo.